Buenas tardes. Continuamos la unidad 9 y hoy terminamos el programa en sí. Mientras voy admitiendo a la gente que va ingresando a la sala, entonces voy a continuar desde donde quedamos. Voy a hacer un paso rápido hasta donde quedamos. Hablamos la sesión anterior del control, ¿verdad? Que si bien es el último proceso administrativo, no es que se desarrolle último. Hablamos los tipos de control, que son tres: preventivo, concurrente y posterior, antes, durante y después. Dentro de cada tipo de control de estos tres que cité recién, tenemos otra vez diferentes tipos de control preventivo. Por ejemplo, tengo presupuesto financiero, programación, planificación. Dentro del control concurrente, que viene a ser el durante, la supervisión directa. Entonces tenemos sistemas computarizados para ver el desarrollo real durante la ejecución. Y el control posterior después, una vez terminada el periodo, una vez terminada la actividad. Entonces ahí, por ejemplo, tengo auditorías contables, estadística, contabilidad, también tengo informes especiales, informes periódicos, entre otros. Y acá tengo el resumen que también ustedes tienen en su material. Luego hablamos del proceso de control como fases y que tenía que ver con una imagen que habíamos mencionado anteriormente. Comparar el desempeño real contra el resultado real. Yo planifico, tengo un control anterior, tengo un control preventivo y que va a ser mi instrumento de medición contra lo real. Entonces, luego el proceso, preparar un informe que muestra el desempeño de lo realizado, y el informe tiene que reflejar cualquier diferencia, tanto del resultado real como del resultado planificado o el desempeño. Se analiza las variaciones positivas o negativas, se hace un informe, se desarrollan los cursos alternativos de acción para corregir la diferencia y luego se hace una selección de la mejor alternativa y hacemos el seguimiento del desarrollo de nuestras actividades. El control habla de que exige una alimentación adelantada, o sea, el control hace de que yo tenga que adelantarme a los resultados, que tenga que planificar para poder justamente hacer los programar. Seguimos viendo toda esta parte. Un aspecto dice importante del control es eh, que a menudo se pasa por alto su relación con el momento de la acción. El control dice no puede ser a posteriori, o sea, normalmente no siempre tiene que ser posterior al final. Por ejemplo, un desembolso ya efectuado, una ineficiencia cometida. Por lo tanto, hay que aplicarse ya el control en el momento de la acción, durante o cuando se asuma el compromiso. Entonces, ya desde el inicio yo tengo que hacer, digamos, eh, un control previo, ¿verdad? Para que no ocurra nada imprevisto. Entonces, también sirve para comparar y medir el desempeño de una persona, el desempeño de un equipo, el desempeño de un proceso. Entonces, dijimos que el concepto del control tiene normas o procesos que tienen que saber. Una alimentación adelantada, saber antes, y una retroalimentación. Pues el control como sistema de retroalimentación tenía una imagen que dijimos que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Desempeño real,
Desempeño deseado, comparar el desempeño real, medir ese desempeño, hacer una comparación, identificar las desviaciones, hacer un informe, ¿verdad? De los resultados, analizar las causas de las desviaciones, hacer una acción correctiva, aplicar la acción correctiva y dijimos también la de hacer el seguimiento. Bueno, hasta ahí habíamos quedado. Esto no es parte del examen, o sea, no es parte del estudio, solamente para mostrarles cómo yo puedo tener un control antes. Yo hago un estudio de cuánto es lo que voy a obtener, por eso habla de eh, resultado esperado, según mi flujo efectivo que viene a ser mi dinero que va a ingresar en la empresa mensualmente, anualmente. Tengo ahí mis flujos y las probabilidades de que ocurra. Las probabilidades de que ingrese 3.000 dólares es del 10%, de 3.500 un 20% y así sucesivamente. Entonces, con estos resultados, lo que yo tengo que hacer es una fórmula para medir el riesgo, para saber realmente cuánto lo que yo puedo esperar. Aquí tengo que hacer un promedio, pero no es un promedio matemático, no es 3.000 más 3.500 más 4.000 más 4.500 más 5.000 dividido 5. No, no es un promedio matemático, es a través de una fórmula de ponderación, ¿verdad? Entonces ahí la fórmula me sale 4.000 dólares, es mi resultado esperado. Entonces de todo este promedio yo saco que 4.000, entre 3.000 y 5.000, 4.000 dólares. Pero sale una fórmula, no porque a mí se me antoje. ¿Y cuánto se puede desviar ese resultado mediante una fórmula de la desviación estándar? Me sale que 548 dólares se puede desviar. Lo que indica que mi resultado esperado puede estar entre 4.500 y 3.400, pero más o menos. Entonces ese es el resultado que yo hago antes de iniciar. Tengo o ya tengo una información de cuál puede ser el resultado que yo voy a obtener. Antes incluso de ejecutar mis actividades, siempre y cuando esto esté relacionado con ciertos factores que se tienen que dar, ¿verdad? Datos que yo tengo que conocer, el clima, el tiempo, la cotización, el mercado, muchas cosas que pueden incidir en estos montos. Esto es una probabilidad. Son métodos matemáticos. Entonces, así como existe esta fórmula, también se hizo métodos matemáticos para ver la probabilidad de que tengamos infectado o no con el virus, por ejemplo. Por supuesto que exige un modelo matemático mucho más complejo y viendo las variables que pueden ocurrir, al cargar esas variables automáticamente me arroja el resultado y me dice, ¿verdad? Y yo puedo medir contra algo. Por ejemplo, lo que hablábamos, nuestro sistema de salud, que solamente tiene tantas camas, entonces acá los resultados me iban a decir cuántos serían mis pacientes esperados que podrían necesitar camas y por ende los resultados pueden decir que yo voy a necesitar más camas de las que dispongo. Entonces tengo que hacer algunas acciones para que estos números no ocurran. Eso es lo único que me dice el modelo matemático. Y lo mismo me dice el dinero, ¿verdad? Entonces, aplica, digamos, la regla aplica para cualquiera. Entonces, los elementos del control, establecer esos estándares que vienen a ser los niveles de desempeño, resultados esperados, medir esos resultados, corregir los resultados y una retroalimentación, elementos del control. Por ejemplo, tengo una de las técnicas que habíamos mencionado, la técnica presupuestal, un presupuesto financiero. Yo puedo ver aquí y puedo programar cuántas van a ser mis ventas según mi producción, ¿verdad? Del mes a mes, y ahí sumando puedo tener lo del año, cuánto espero según mi presupuesto, por ejemplo,
50% de mi venta lo hago al contado, también vendo a 30 días, a 60 días, a 15 días. Entonces puedo ver mi flujo de dinero. Con eso yo puedo saber cuánto dinero va a ingresar y también cuáles son mis costos. Y suma y resta después ingresos menos egresos, o sea, ventas menos costos, tengo mi utilidad o ganancia. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con esta pandemia? Que estos ingresos dejaron de producirse. ¿Por qué? Porque paró la producción, no hubo ventas, ¿verdad? Entonces, y los costos, que serían los salarios y entre otras cosas, hay muchos costos que bajaron. O sea, dejé de comprar mercadería, etcétera, pero a la vez yo tengo unos costos fijos, o sea, unos costos que tengo que pagar, produzca o no produzca, que son salarios, alquileres, préstamos, hay muchas condicionantes. Entonces, hace que los ingresos sean muy inferiores a los costos, a los egresos. Por ende, tengo más gastos que ingresos y por ende tengo pérdidas. Y en algún momento, si yo no tengo un colchón financiero, o sea, si yo no tengo un ahorro, no voy a aguantar. Y es lo que está pasando y lo que le ha pasado a muchas empresas que terminaron cerrando. ¿Por qué? Porque ya no generaron ingresos o los ingresos fueron inferiores o directamente los ingresos fueron cero. Por ende, todo fue costo y en algún momento, digamos, como que se acaba el colchón. Para eso me sirve el control. Entonces yo puedo ver en qué momento voy a entrar en default, en qué momento voy a entrar en rojo, en qué momento voy a empezar a perder. Muchas empresas, antes de que empiecen a perder, preferiblemente salir del negocio. Tengo otras técnicas no presupuestales. Estos son técnicas presupuestales. Estas son algunas técnicas modernas de control, ¿verdad? Que puede ser cuantitativo. Así también puedo tener presupuesto de ingresos, egresos, presupuesto de insumos, presupuesto de materiales, de mano de obra, todo puedo presupuestar. Lo que no puedo presupuestar, o sea, perdón, una técnica que no requiere presupuesto, por ejemplo, es un reporte, un dato estadístico, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un dato estadístico de cuál es el promedio de ingresantes dentro de la universidad, dentro de la facultad. Entonces, del 100% que se presenta, normalmente un 20% termina desertando, ¿no? O sea, abandona antes de llegar a los exámenes finales. Por estadística. Entonces, si yo hago un análisis estadístico el año pasado, y hago un análisis retrospectivo, o sea, me voy al tiempo, vengo, puedo ver cuál es el promedio de nivel de deserción. Por ende, si yo voy a proyectar a futuro, puedo tener una tendencia de que el comportamiento puede ser igual. O sea, si tuve un promedio de 15 a 20% de deserción, me está diciendo que el año que viene, con el periodo que viene, ¿verdad? Va a ocurrir lo mismo. Por ende, yo ya tengo que incluir dentro de mi presupuesto. Tengo observación directa, auditoría, punto de equilibrio. Esa es otra técnica de control. Y dentro del punto de equilibrio, acá tengo, por ejemplo, los datos estadísticos, una auditoría para ver, digamos, la diferencia que puede haber entre un presupuesto y otro. Punto de equilibrio, me quiero centrar acá. Punto de equilibrio, entonces, aquí tengo, voy a desarrollar después un ejercicio. Otra técnica moderna de control son estas técnicas que menciona, por ejemplo, el, algunos programas que usan principalmente para proyectos. Proyectos me refiero a proyectos de construcción. Una, por ejemplo, es la PERT, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que es la técnica de revisión en evaluación de programas. Otro es el gráfico de Gantt, que estamos mostrando aquí, donde yo puedo hacer un cronograma de actividades y puedo programar en 6 meses cómo va a ir ocurriendo. Estas etapas
Por ejemplo, yo lo puedo establecer como unidades. Tengo acá las 9 unidades y voy a ir programando, ¿verdad? Por año, por mes. Entonces, aquí tengo algunas actividades, por ejemplo, el cronograma de GAN, costo directo, investigación de operaciones, que son otras técnicas modernas de control. Y por último, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta muy interesante porque su nombre lo dice. ¿En qué momento existe el equilibrio? ¿En qué momento mis ingresos igualan a mis egresos? O sea, ¿en qué momento mis costos alcanzan mis ingresos? Donde yo ni gano ni pierdo. Ese es el equilibrio. ¿Por qué me interesa saber? Porque me marca la pauta de cuánto es lo que debo ingresar para superar mis costos. En el sentido de que yo tengo que ingresar mucho más de lo que gasto. O sea, no puedo gastar más de lo que ingreso porque voy a trabajar a pérdidas. Y ninguna institución con fines comerciales, productivos, trabaja a pérdida. Entonces, en algún momento alguien tengo que generar el ingreso suficiente para igualar. Entonces, esto es una técnica muy importante que ustedes lo van a tener que hacer el día de mañana justamente para saber en qué momento o en qué momento yo tengo que salir del negocio o dar un paso al costado. Por ejemplo, ahora estamos 15 o 20, ¿verdad? Estudiantes. ¿Qué pasa? Eh, Hay que analizar si de repente se abre o no se abre el cursillo en el periodo siguiente. Digamos, presencialmente normalmente teníamos 2 periodos del curso probatorio, primer periodo que es esta y el segundo periodo que iba de julio a diciembre. Ahora digamos como que va a correr un poquitito más en el sentido de que hubieron clases perdidas o semanas perdidas. Pero yo tengo que saber, porque esto tiene un costo. El docente se le paga un salario. Tienen 5 asignaturas, mínimamente 5 docentes. Entonces, cada docente tiene un salario X. La comisión, hay que sostener. Entonces, ¿quiénes sostienen eso? Los estudiantes. Este es un curso que se sostiene y es por eso que el curso en sí tiene un costo, no es gratis, porque alguien lo tiene que pagar, no está presupuestado en el presupuesto de gastos de la institución, en el sentido de que no paga el Estado, ¿verdad? Entonces, hay que ver mínimamente cuántos estudiantes. Vamos a suponer que en el mejor de los casos cada profesor gana 1 millón mensual. Tengo que cubrir 5 millones. Si ustedes su cuota o el curso en sí son 700.000, por decirle así, eh, 700.000 todo el curso. Yo tengo 1 millón mensual. Son 5 meses de clase o 6 meses, un semestre. Son 6 millones por docente. Por 5 docentes, 30 millones. 30 millones es lo que tengo que salvar. ¿Con cuántos estudiantes? Si pagan 700.000, yo tengo vamos a suponer que la cuota sea 1 millón para hacerlo más redondo. Yo mínimamente necesito 30 estudiantes. 30 estudiantes para que cubran los 30 millones que yo necesito en todo el periodo. Entonces, si hay 20 matriculados, el curso funciona a pérdida. Con 29 sigue funcionando a pérdida, porque yo tengo que cubrir 30 millones y con 29 a 1 millón yo solamente junto 2 millones 900, perdón, 29 millones. Con 30 estudiantes a 1 millón en todo el curso, empato. Con 31 empiezo a ganar. O sea que mínimo yo necesitaría 30 para sostener el curso, si esto fuese una institución privada. Pero
como no es privada, digamos, existen algunos fondos que pone la universidad, algunos fondos que pone el Ministerio de Hacienda, y lo que falta es lo que pagan ustedes. Digo ustedes, me refiero a los estudiantes que cursan el curso probatorio de ingreso. Recuerden que en todas las carreras tiene un costo. ¿Por qué? Porque lastimosamente el presupuesto no alcanza, presupuesto que paga Hacienda no alcanza para cubrir todo el costo operativo y hay que completar con otros ingresos adicionales. Entonces, recae en el estudiante. En el momento de que lo que están pidiendo, por ejemplo, diga arancel cero, que el estudiante no tenga que pagar nada, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es lo que todos queremos. Pero alguien tiene que pagar el costo. O sea, para que funcione todo esto tiene un costo. Entonces lo tiene que pagar el Ministerio de Hacienda, el Estado. Y el Estado habla de que no tiene recursos. Por ende, que no es sostenible en el tiempo. Entonces, punto de equilibrio es, como di el ejemplo, cuánto estudiante necesito para sostener el curso y no perder. Entonces, de esta manera, yo tengo que ver cuántos productos tengo que vender dentro ya de una empresa comercial con productos como para poder vender. Y por otro lado, cuántos ingresos, cuánto dinero necesito. Por ejemplo, dije, en el caso del curso probatorio de los estudiantes, yo necesitaba 30 personas que paguen para igualar mis costos, que eran 30 millones. En otro caso es, viendo desde el punto de vista de ingresos, serían 30 millones. Entonces aquí tengo un caso que ustedes tienen en el libro, dice, vendiendo 500 unidades a $12, cuyo costo unitario es de 6 y tiene un costo fijo de 3.000, que serían, por ejemplo, salario, pago. Entonces, acá estoy ganando entre 12 menos 6, $6 estoy ganando por cada un producto que yo vendo. Entonces, yo debo vender 500 unidades para cubrir mis $3.000 o $6.000 en ingresos. Entonces, si hago yo una fórmula, aplicando la fórmula, por ejemplo, vendiendo a $12 mis 500 unidades, cubro 6.000. Mi costo fijo es 3.000 y mi costo variable es $6 cada producto, 500 serían 3.000. O sea, mis $6.000 yo estoy cubriendo vendiendo 500 productos a $12, cuyo costo variable es de 6. Con esta ecuación yo puedo decir que da el equilibrio. Entonces, lo que hago una prueba, ingreso menos ingreso, cero. Ocurre el equilibrio. ¿Qué es lo que está diciendo? Que con $500 aquí, yo estoy ingresando $6.000, que viene a ser esta. O sea, vendiendo 500 unidades o $6.000, ni gano ni pierdo. Y ocurre el equilibrio. Eso es todo. Y normalmente graficando, esto ya no va a ser tema de examen, al solo efecto de mostrar que en este punto, aquí, donde se une la línea azul y la línea lila, es donde ocurre el equilibrio, que justamente es vendiendo 500 unidades o importe de $6.000. ¿Está? Muchas gracias. Y si no hay control, ¿qué sucede? Sucede esto. ¿Verdad? Puede ocurrir una catástrofe. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar